por favor. A 273 grados Kelvin. Nada, hermano, nada. Presiones bajas. ¿Presiones? Presiones bajas y altas temperaturas. Presiones bajas y temperaturas altas, dicen. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto o no es correcto esta aseveración? ¿Es correcto, Inge? Correcto, Inge. Es correcto, Inge. Correcto, Inge. Ya, muy bien. Entonces, nosotros considerábamos, fíjense, a un gas como ideal cuando teníamos presiones bajas y temperaturas altas. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de desviaciones del comportamiento ideal, vamos a hablar de dos tipos de desviaciones. Primero, son las desviaciones aparentes. ¿Ya? Desviaciones aparentes. Pero fíjense, chicos, que estas desviaciones aparentes aparecen ya o se dan lugar cuando existe, en este caso, reacciones químicas, ¿ya? Cuando se lleva a cabo, en este caso, reacciones químicas, que eso lo vamos a ver en pocas palabras en el segundo examen parcial y lo van a volver a ver también en físico-química, ¿ya? Estas desviaciones aparentes no vamos a tocar el día de hoy. El otro tipo de desviaciones que sí vamos a tocar hoy y sí vamos a ver en este caso, fíjense que son otro tipo de desviaciones, ¿no? Que son en este caso las desviaciones reales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, vean, de desviaciones reales, ya estamos viendo y haciendo una comparación entre las desviaciones aparentes y las desviaciones reales. En comparación, si nosotros habláramos de las desviaciones aparentes y de las desviaciones reales, nosotros diríamos que estas desviaciones reales son muy pequeñas, ¿ya? Son pequeñas, le pondremos, o muy pequeñas, como ustedes quieran, ¿ya? Son muy pequeñas en comparación a quién. En comparación a las desviaciones en este caso reales. No, me estoy gileando. En comparación a las desviaciones aparentes. ¿Ya? Eso primero, ¿ya? Sí o sí, sí o sí. Ahora, cuando nosotros hablamos también de estos gases, ¿no? Que son ideales, nosotros veíamos, ¿no? Que las mezclas no reaccionaban cuando eran ideales, ¿no? Y considerábamos a las fuerzas de atracción intermolecular, ¿sí o no? ¿Qué dicen, chicos? No, Inge. No. No, ¿no es? No considerábamos en este caso a ese tipo de, ¿cómo se dice en este caso? De fuerzas de atracción. ¿No ve? No consideramos. Entonces, en este caso, permítanme un segundito, voy a buscar, estoy buscando mi gráfico para poder explicarles un poquito mejor. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hablamos, ¿no? De las desviaciones reales, a la Marta no lo encuentro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está este gráfico? Bueno, se perdió. Se estrelló. Se estrelló. Espérenme un segundito, por favor. Me voy a salir de la reunión y voy a volver a ingresar. Ya no sé por qué. Se me va a cortar ahorita el internet.
Hola, hola, ¿me pueden escuchar ahora sí? Sí, que se escucha. Sí, se escucha, ingeniero. Ingeniero. Que se escucha. ¿No? Entonces acá vamos a considerar a las fuerzas, en este caso, de atracción. Atracción. ¿Ya? Entonces, uno, para gases reales, vamos a considerar, fíjense a quién, al volumen molecular, cosa que no hacíamos en gases ideales, y también vamos a considerar a las fuerzas, en este caso, de atracción. ¿Ya? Ahora, una vez que entendemos nosotros esto y decimos que vamos a considerar tanto al volumen molecular como a las fuerzas de atracción, nosotros vamos a ver en este caso que va a afectar en algo cada una de estas dos, tanto el volumen molecular como las fuerzas de atracción van a, ¿qué cosa? Va a afectar a algo en nuestro análisis del gas ideal. Fíjense, y lo primero que vamos a hacer es, en este caso, análisis de la presión. Cuando yo hablo del análisis de la presión, fíjense, en este caso, nosotros vamos a hablar de unas ciertas isotermas con respecto a, en este caso, el gas ideal. Y vamos a ver eso en un grafiquito. Esperen un segundín, segundón. Pocha. Bueno. Realmente hoy no es mi día, chicos. Pero como dicen, al mal tiempo. Buena cara, Inge. Buena cara. ¿No? Sí, no hay de otra. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos del análisis de la presión, nosotros vemos este detalle, fíjense. Nosotros vemos que tenemos en el eje Y el número de moles que va a ser constante, ¿ya? Si se me escucha entrecortado, van a disculpar, puede ser también, como les digo, por el tema de la conexión, ¿ya? Puede ser por el tema de conexión. Entonces, si es así, les pido mil disculpas porque no, realmente estoy renegando con la conexión, ¿no? En este caso, entonces, por eso les pido paciencia y buen humor, ¿ya? Mil disculpas, chicos. Ahora, volvamos a lo nuestro. En el eje Y tenemos el número de moles, pero en el eje X tenemos la presión. Si nosotros tendríamos, fíjense aquí en el gráfico, un mol, ¿ya? Tanto de metano, de hidrógeno, de amoníaco, y tendríamos un mol de gas ideal, fíjense que la presión cambia, miren, va a ir cambiando la presión para cada uno de estos gases, ¿no? Entonces, esto se considera ¿cuándo? A ver, vamos a ver bien clarito esto. Si tenemos tres isotermas, fíjense, esas son tres isotermas de gases reales, del amoníaco, el hidrógeno y el metano, cuando graficamos presión, volumen sobre RT versus la presión, que es número de moles, ¿no? Podemos observar que las presiones más altas existen ya mayor desviación al comportamiento ideal. ¿Cómo? No entiendo. Esta línea punteada de verde, ¿ya? Esta línea punteada de verde es comportamiento del gas ideal, fíjense, pero si nosotros hablamos ya como gases reales, ¿no? Ya no se mantiene constante en este caso, ¿qué cosa? La presión ni del amoníaco, ni del hidrógeno, ni del metano. No se parecen en nada
al modelo del gas ideal, ¿ya? ¿Y eso por qué es? Tal vez ustedes me puedan decir, ¿no? Porque en este caso, ya no va a ser el mismo análisis. Entonces, fíjense que la presión sí va a ser afectada cuando nosotros hablamos de un gas ideal, o perdón, de un gas real. ¿Por qué creen ustedes, jovenazos, que variaría la presión, además de un gas real? A ver, pensaremos. Por la temperatura en G. Ya, puede ser también, pero algo más conciso. ¿Nadie? ¿Nadie? Fíjense que hemos hablado de dos cosas, una del volumen molecular y dos hemos hablado de las fuerzas de atracción. ¿Qué es lo que logra las fuerzas de atracción, chicos? ¿Qué es lo que logra, en este caso, las fuerzas de atracción, chamos? ¿Que no choquen contra las paredes? Ya. Pero si en este caso consideramos las fuerzas de atracción entre moléculas, chocarán con la misma fuerza constante, es decir, los choques serán completamente elásticos, como considerábamos en el gas ideal. No. No. Entonces, en ese caso, el análisis que se hace también para la presión es que dependiendo también de la temperatura y las fuerzas de atracción entre moléculas, la presión puede aumentar o disminuir, ¿ya? Pero en este caso, como las fuerzas de atracción van a ser mayores a las fuerzas de repulsión, la presión la fuerza con la que va a ir a chocar las moléculas contra las paredes del recipiente va a ser menor que las de un gas ideal. En consecuencia, la presión de un gas ideal será mayor o menor en comparación a la presión de un gas real. Menor. Menor, ¿cierto? ¿Por qué? Justamente porque en gas ideal los choques siempre van a ser completamente elásticos y vamos a tener un choque perpetuo. En cambio, en gases reales la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción va a quitarle, en pocas palabras, energía. ¿A quién? A los, ¿ya? Gran detalle. Vamos con el segundo, el análisis, en este caso, de la temperatura. Y para eso me voy a copiar mi grafiquito. Listo. Cuando nosotros entonces hablamos del análisis de la temperatura, y no sé por qué habrá copiado esa cosa blanca, ¿no? Vemos de igual manera, ¿ya? Igualito vemos que las temperaturas, fíjense, las isotermas en este caso, para un mol específicamente de nitrógeno, miren que la temperatura más elevada es de 1000 Kelvin, ¿cierto o no? Y esta temperatura 1000 Kelvin se acerca más al comportamiento del gas ideal, ¿cierto o no cierto, chicos? Cierto, Inge. Ahora, ¿por qué nosotros entonces consideramos un gas ideal como cuando tiene temperaturas altas? Justamente por esta gráfica. Si nosotros le seguimos subiendo la temperatura, fíjense que esa línea va a tender a ser más parecida, en este caso, al modelo del gas ideal. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de gases reales, ya no necesariamente se va a cumplir lo que nosotros estamos viendo ahí. ¿Ya? Esas dos consideraciones. Y justamente, ¿qué es lo que se ha hecho en esta parte? ¿Ya? Nosotros, o Van der Waals en este caso, ha agarrado y ha analizado a esas dos variables, ¿ya?
tanto a las fuerzas de atracción como al volumen molecular y ha visto que tenía efecto, ¿no?, en el comportamiento de los gases, y podemos ver en las dos gráficas anteriores que si aumentamos en este caso la temperatura, se asemeja más a al modelo del gas ideal, y en la primera nosotros podemos ver que si disminuimos la presión, vamos a tener mayor acercamiento al modelo de gas ideal. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de una ecuación, que en este caso es la ecuación de Van der Waals. Esta poderosísima ecuación de Van der Waals, ya, para poder demostrar esta ecuación, se toma dos suposiciones, ¿ya? Dos suposiciones. Pero primero consideramos siempre el modelo de gas ideal, que en este caso es fíjense. ¿Qué se llama esta ecuación, muchachones, Rana? La ecuación de estado. La ecuación de estado. ¿No? Y vamos a tomar dos consideraciones. Primero, en un gas ideal, ¿qué consideramos? ¿Que las moléculas ocupan la totalidad del recipiente que los contiene o no? Sí. 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 Entonces, podríamos decir que el volumen, en este caso, la primera consideración, el volumen de las moléculas, entiendan bien el enunciado, de las moléculas es despreciable. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Y coincide, Cierto, Inge. y coincide cuando nosotros decimos que las moléculas del gas o bueno, en este caso, ¿qué decíamos? Que el gas ocupa ¿qué del recipiente? Volumen. Volumen. Todo Volumen. el Volumen. del ¿sí o no? Que lo contiene, obviamente, en este caso. Y la segunda, fíjense, en este caso, la segunda es que no hay fuerzas de atracción entre las moléculas, ¿cierto o no cierto? Sí. Cierto. Entonces acá decimos que no existen fuerzas de atracción, pero en este caso, entre moléculas. O en este caso que las fuerzas de atracción son despreciables. Tomamos en cuenta a esas dos. Y cada una de estas dos, fíjate, obviamente ya hemos visto y ya hemos dicho que a dónde irá a afectar en este caso la primera condición, a la presión o al volumen. ¿Cómo es? ¿A la presión? Habla de la presión en el primero. Volumen. De volumen. Va a afectar en este caso al volumen. Y las fuerzas de atracción, ¿a quién creen que va a afectar? A la presión. A la presión. A la presión. Entonces cuando nosotros hablamos de la ecuación de Van der Waals, nosotros hablamos que ahora vamos a considerar a estas dos cosas, ¿no? A estos dos postulados. Uno, el volumen de las moléculas ya no va a ser despreciable. Y dos, vamos a considerar a las fuerzas de atracción entre molécula y molécula. Y con eso, fíjense, nosotros vamos a tener dos tipos de desviaciones, ¿ya? Primero vamos a hablar, fíjense acá, de las desviaciones positivas.
¿ya? Cuando nosotros hablamos ahora de las desviaciones positivas, estas se presentan, ¿ya? Por considerar al volumen de las moléculas, como hemos dicho arriba, ¿ya? Ahora, el volumen de real, en este caso, es mayor que el volumen ideal. ¿Por qué? Porque estamos considerando al volumen de cada molécula. Y las moléculas, en este caso, necesitan mayor espacio para moverse de lo que se suponía en gases ideales. Entonces, en este caso, ya, aquí vamos a poner que sí se considera, ¿qué hemos dicho ahorita? El volumen. ¿Quién quiere? Volumen de las moléculas. El volumen Nada, real las, De las moléculas. de las moléculas. muy necesita bien. mayor espacio para moverse. Exacto, eso más le pondremos, ¿no? Y estas necesitan, le pondremos mayor espacio para moverse. En consecuencia, veamos aquí, ¿cuál volumen sería mayor? ¿El volumen real o el volumen ideal? El volumen ideal. Volumen real. ¿Real o ideal? Volumen real. Tendría mayor volumen, ¿no? Un gas real que un gas ideal. Ahora, fíjense acá, primera consideración, que el volumen real siempre va a ser mayor al volumen ideal. En consecuencia, fíjense que el volumen real va a ser igual, en este caso, al volumen ideal, más el espacio que necesitan las moléculas para moverse. En este caso, si quieren verlo de alguna manera, ¿me dan un segundito para hacer un gráfico más bonito? ¿O no? Sí, lo dije. Ya, espérenme entonces. Ni un minutito, va a ser unos cuantos segundos. Podríamos hablar algo así. No sé por qué copia algo blanco, pero bueno. Cuando nosotros hablamos de que el volumen del gas real va a ser mayor al volumen del gas ideal, ¿por qué? Porque primero estamos considerando, fíjense, al volumen del gas ideal, que sería este que estoy punteando con rojito. Esto sería el volumen del gas ideal, chicos, ¿ya? Pero aquí nosotros consideramos, fíjense, al espacio que necesita la molécula para poder moverse. ¿Qué sería en este caso todo esto? Miren, ¿con qué colorcito? Bueno, todo esto le pondremos así, sas. Esto de aquí es el espacio que necesita la molécula, en este caso, para moverse. Ahora sí entendemos por qué el volumen real es mayor al volumen del gas ideal, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí.
¿Sí? Ustedes lo van a hacer más bonito en su cuaderno. Esto entonces, lo de azul sería el volumen real. Entonces, fíjense, para la demostración de esta desviación, lo que nosotros hacemos es simplemente que ese espacio, ¿ya? Ese espacio se denomina B minúscula, ¿ya? Que representa el tamaño de las partículas, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del volumen real y del volumen ideal, nosotros podemos asegurar lo siguiente, que el volumen real va a ser igual al volumen ideal, fíjate, ¿ya? Pero como este volumen real tiene que ser mayor, como ya hemos dicho, le sumamos esta variable B, que es la o el espacio de cada molécula que necesita para moverse. Pero si así solo le pongo B, estaría mal. Entonces, lo que yo hago, o lo que Van der Waals ha hecho, es agarrar y multiplicarle en este caso por algo. ¿Por quién creen que le ha multiplicado? Si nosotros tenemos en un recipiente hartas de estas partículas. Por el número de moléculas. Número de moléculas. Exacto, por el número de moléculas, que en este caso no vamos a hablar de moléculas, sino vamos a hablar por el número de moles, en este caso de cada gas, que está representado por N. Entonces, de acá, fíjate, como yo tengo en la ecuación de estado de gas ideal, ¿qué volumen tengo? ¿Tengo volumen ideal o real? Ahí está, lo estoy poniendo de azul. ¿Qué volumen tengo? ¿Ideal o real? Ideal. Entonces yo despejo de aquí el volumen ideal y va a ser simplemente el volumen real, ¿qué sería? ¿Más o menos? Menos. Menos. ¿No? B por N. Listo. Primera consideración, en este caso, de el volumen de las moléculas. Entonces, fíjense que ya tengo una relación que me indica que el volumen ideal de un gas ideal es igual al volumen del gas real, ¿ya? Menos B por N. Listo. Ahora, vamos con lo siguiente, que sería, en este caso, las desviaciones negativas. Ya hemos analizado dos cosas. Uno, las desviaciones positivas que vienen del volumen. Las desviaciones negativas, ¿de dónde vendrían? De la presión. De la presión. Exacto, ¿no? Vamos a hablar de las desviaciones, en este caso, negativas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las desviaciones negativas, ya hemos visto que las fuerzas de atracción influyen entre molécula y molécula, ¿no? Entonces, los choques no tienen energía perpetua. Los choques dejan de ser completamente elásticos. Entonces, acá ya hemos entendido ese detalle, ¿no? Ya hemos entendido. ¿O quieren un grafiquito para entender mejor? Como el anterior del volumen. ¿Quieren un grafiquito así o no? Depende de ustedes. Por favor. Ya. Entonces, 30 segunditos, como siempre les pido. ¿Ya? 8. Ahí está. Entonces, acá fíjense que cuando nosotros, no sé por qué lo copié así, porque qué desgracia. No debería copiar así esta porquería. Mucho más grande la copio. Ya. Fíjense que tenemos dos moléculas, una roja y otra azul. En este caso, las fuerzas que existen entre ellos o que van a prevalecer son las fuerzas, en este caso, de atracción, ¿no? Y como ya hemos dicho, por el efecto de estas fuerzas de atracción, la presión
en este caso, del gas real, será en este caso menor a la presión de un gas ideal. En este caso, escribimos y decimos que la presión de un gas real es menor a la presión de un gas, en este caso, ideal. ¿Ya? Ahora, aquí viene pero el detalle. Cuando nosotros analizamos, en este caso, a la presión real, decimos que esta presión del gas real va a ser igual a la presión de un gas ideal, pero en este caso, como tiene que ser menor, va a ser menos una constante A, ¿ya? Multiplicada, en este caso, por la densidad molar. ¿Cómo sería? Fíjense entonces en esta parte, ¿ya? Las fuerzas de atracción van a ser más o menos reemplazadas o, ¿cómo les puedo decir en este caso? Sí, representadas por la constante A. Y en este caso, ¿qué tendríamos? Fíjense que la presión de un gas real es igual a la presión, en este caso, de un gas ideal, pero en este caso, como tiene que ser menor, decimos menos la constante A, pero le multiplicamos por el volumen de cada molécula o la densidad molar, que sería N sobre el volumen, esto elevado al cuadrado. Pero en la ecuación de estado, nosotros tenemos presión ideal o presión real. Presión ideal. 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 Entonces, de acá lo que hacemos nosotros es simplemente despejar la presión del gas ideal. Fíjate. Y va a ser simplemente la presión del gas real, en este caso, ¿no? Más A sobre N al cuadrado sobre B al cuadrado. Y son estas dos consideraciones. Permítanme un segundito, por favor. Ya, no voy a hacer nada. Entonces, en este caso, son estas dos consideraciones, estas dos ecuaciones que estamos logrando obtener. Uno, fíjense, la del volumen ideal, y otro, la de la presión, en este caso ideal. ¿Dónde creen que despejamos o reemplazamos esas dos consideraciones? La ecuación de estado. En la ecuación de estado. Si no puedes ingresar al grupo de WhatsApp, no me acuerdo quién me dijo ahorita que no puedo. Ay, esperaremos, por favor, porque de verdad estoy con problemas más fregados, ¿ya? Por favor, si ya tengo las listas oficiales ahora sí de todos, ¿ya? Paguen sus camaritas, por favor, les estoy viendo ahí. Están roncando, changos. Entonces, ¿cómo sería? La presión en este caso, fíjate, va a ser igual a la presión real, obviamente. Si quieren, le voy a seguir poniendo real. Más A por N al cuadrado sobre B al cuadrado. Todo esto entre paréntesis, ¿por qué? Porque está multiplicado por el volumen del gas ideal. Pero el volumen del gas ideal es igual al volumen del gas real menos N multiplicado por B.
¿Y esto a qué es igual, muchachones rana? Fíjense. A N por R por la temperatura. ¿Cierto o no cierto? Bustamante Sardán, ¿está encendido tu cámara? Cierto. Inge. Bustamante Sardán, te estoy viendo lo que te estás peinando, estás caminando, por favor, tu camarita, ¿ya? Ahora entonces, fíjense, esta, perdón, esta que estamos viendo nosotros es simple y únicamente la ecuación de Van der Waals. ¿Qué nos sirve para analizar, obviamente, a un gas real? ¿No? Fíjense que esto nada más es. Ahora, esta ecuación nosotros, o a esta ecuación, le podemos hacer una modificación. ¿Por qué? Porque esta ecuación es cuando tenemos, fíjense, el número de moles. Pero si yo no tengo el número de moles, yo acudo a un artificio matemático y digo que B con la barrita arriba es simplemente para nosotros el volumen molar. ¿Ya? Decimos volumen molar. ¿Pero a qué es igual el volumen molar? Hablando de unidades. Simplemente es aquí el volumen sobre N. Nada más. Entonces, fíjate qué puedo hacer en este caso. ¿Puedo trabajar con la ecuación de Van der Waals para N moles? ¿Sí o no? ¿Quién me indica cómo podríamos hacer, por favor, changos? ¿Nadie? ¿O no me escucha? ¿Cómo es? ¿Nadie? Al volumen real sería multiplicarlo por moles y dividirlo por moles y después factorizamos n. En este caso, fíjense que lo haremos un poquito más sencillo. ¿Cómo sería entonces? Veamos. Va a ser presión real por extremos y medios. Voy a tener más A sobre el volumen molar, en este caso al cuadrado. ¿Cierto o no cierto? A ver. Cierto. Sí, cierto. ¿Ya? Y acá sería volumen molar menos B, y esto sería simplemente igual a R por T, porque el número de moles se llegaría, en este caso, a simple. ¿Cierto o no cierto, chicos? Cierto. Cierto. Muy bien, entonces aquí cuando nosotros hablamos, cuando no conozco el número de moles, no sé el número de moles, voy a utilizar esta segunda ecuación, que es la ecuación, en este caso, de Van der Waals para N no conocido. Listo. ¿Hemos entendido de dónde sale la ecuación de Van der Waals? ¿Sí? Cuidado que cuando quieras ser ayudante y te pregunte, deduzca la ecuación de Van der Waals. Te lo he deducido en este momento. ¿Perfecto? Ahora, muy bien, ya tenemos ambas ecuaciones en este caso, tanto para N moles como también en este caso para N no conocido. ¿Pero qué es A y B? ¿O qué son A y B? En este caso, Inge me está mamando, ¿no? ¿Qué será? Cuando nosotros hablamos, fíjense acá, y voy a poner donde la constante A y B, vamos a poner que son constantes, fíjense, en este caso, propias de cada gas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gas
tiene sus propios valores de A y B. Por ejemplo, si nosotros estaríamos hablando del gas helio, fíjense que A tiene un valor, en este caso, de 0,03412. Y B, por otra parte, tiene un valor de 0,0237. Pero si nosotros habláramos en este caso del hidrógeno gaseoso, estaríamos hablando que su constante A vale 0,2444 y su constante B tendría un valor de 0,02660. Es decir, que cada uno de estos Sí, Ingeniero. ingeniero. ya. Y B, fíjense, perdón, me falta. Mil disculpas, me falta. Y esto va a estar dividido siempre, pero siempre de los siempre, entre mol al cuadrado. Análisis de B. B únicamente va a tener las unidades de volumen, ¿ya? Sobre, en este caso, número de moles. Listo. Entonces con eso, estas constantes, por ejemplo, están en atmósferas. ¿Cuáles serían las unidades? Sería la unidad atmósfera multiplicado por litro cuadrado sobre mol cuadrado. Y también del hidrógeno sería atmósferas litro cuadrado sobre, en este caso, mol cuadrado. Y las unidades, en este caso de B, ya serían simplemente litros por cada mol. Y aquí también sería litros por cada mol. Perfecto. Ya estamos analizando en este caso la ecuación de Van der Waals, hemos visto de dónde sale, estamos viendo las dos formas de expresar y además las constantes. Ahora, otro detalle aquí, veamos por favor. Otro detalle que debemos nosotros tomar en cuenta siempre, siempre, es lo siguiente. Fíjense la ecuación de Van der Waals, ya sea esta o la anterior, y díganme, ¿puede ser posible que despejemos en este caso el volumen? No será posible. Se puede, Inge. ¿Se puede? A ver, despejen. ¿Se puede? Bien. Ingeniero, no se le escucha muy bien. Ingeniero, se le escucha lejos. A ver, ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Ya, Sí. se escucha, digo, ¿se puede despejar o no se puede despejar el volumen, chicos? Se puede despejar. Se puede. Se puede. A ver, despejen, changos. Despejen.
¿Cómo es? A ver, veamos qué tal, qué novedades, changos. ¿Puede o no se puede? Inge, Hola, dime, hermano. el volumen sobre mol es volumen molar y entonces el volumen sobre mol le podríamos poner como volumen molar al cuadrado. Claro. ¿Se puede o no se puede despejar, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No se puede despejar si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, acá nosotros debemos ser bien claros aquí, fíjense. Y lo voy a escribir. Cuando se quiere, así le pondremos, obtener el volumen, en este caso molar, coma, la ecuación toma la siguiente forma. Y se van a dar cuenta acá que no podemos despejar de manera directa, en este caso, ya, el volumen. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer, ya, simplemente es aplicar, primero, en el primer paréntesis, aplicaremos en este caso común denominador. ¿Cómo sería en este caso el común denominador? Volumen real al cuadrado. Ya no le voy a poner real, simplemente entonces sería volumen, en este caso, al cuadrado molar por la presión más A, multiplicado por el volumen molar menos B, y lo que estaba aquí como volumen molar al cuadrado, lo estoy pasando al otro lado a multiplicar, y sería volumen molar al cuadrado por R y por la temperatura. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ahora aplico la propiedad distributiva, multiplico todos con todos. Me quedaría acá y me van a ayudar volumen al cubo por la presión menos volumen molar al cuadrado por B más A por el volumen molar y menos A por B. Este término lo voy a pasar al otro lado a restar y va a ser menos el volumen molar al cuadrado por R por la temperatura, y esto sería igual a 0. ¿Puedo agrupar términos? ¿Sí o no? Sí. Sí, en este caso sí puedo agrupar términos. ¿Cómo sería en este caso? Volumen molar al cubo por la presión sería menos, puedo factorizar el volumen molar al cuadrado, ¿cierto o no cierto? Cierto. Sí, se puede. Todo. Pero en este caso, ¿qué me quedaría, changos? Dentro del paréntesis. Rápido, ¿qué me quedaría? B más B más RT. RT. Falta B. una P, RT, ¿dónde falta la P, hermano? el volumen molar al cuadrado por A, por B diré. En la segunda multiplicación. A ver, un momento, soy lento. ¿Bien? ¿Está bien? Aquí está, espera esto. ¿O no? ¿O me estoy rayando? Le falta Falta la presión y Aquí B por presión, ¿no ve? Sí. que Eso es, muy bien. Ahí me falta la presión, ¿no ve? Sí. Sí. Muy bien. Ingeniero, Si me estoy rayando, me dicen nomás, no hay ningún problema. Más en este caso, ¿qué me quedaría? RT, ¿cierto o no cierto? cierto, Inge. Cierto. Más
Muy bien. A por el volumen molar menos A por B, y esto es igual a 0. Si te das cuenta, tienes término cúbico, término cuadrático, término lineal y término independiente, ¿no? En este caso, fíjate, para que tu término cúbico esté sin índice, ¿entre cuánto le dividimos? Entre la Presión. La presión. presión. Entonces sería volumen molar, en este caso al cubo, menos, abro paréntesis, B más RT sobre, en este caso, la presión por el volumen molar al cuadrado más A sobre la presión por el volumen molar menos AB sobre la presión, y esto es igual a 0. Y mira que esta para nosotros es la ecuación, en este caso, ya, bien feo ese cuadrado, de Van der Waals para poder hallar, en este caso, el volumen. Ah, ya está. Entonces, si nos pidieran en algún momento el volumen, ya, tenemos que sí o sí nosotros trabajar con esta ecuación cúbica. Y yo te voy a recomendar algo hasta este punto. No trabajar con el solve de la calculadora. ¿Por qué me vas a decir tú, calculadora? Porque el solve, ¿cuántos resultados te da en tu calculadorita? Si le pones una ecuación cuadrática, ¿cuántas te da? 2. 2. ¿Dos? 1. Una, ¿no ve? A la mayoría nos debe dar una. ¿Por qué? Porque las calculadoritas que nosotros manejamos, ¿no? Son pues las normales, ¿no? Son las Casio y demás cuestiones. Ahora que si tienes una calculadora HP, ese es otro nivel, ¿no? Y ahí sí me imagino que te va a dar los dos resultados. ¿Ya? Entonces, aquí, mis estimados muchachos, ¿ya? Aquí no puedes trabajar con el solve. No puedes. Y nunca vas a. ¿Ya? Porque solo te va a dar un resultado. En algunos casos, y hay algunos ejercicios que agarran y te dan dos resultados reales y positivos. Entonces, tienes que considerar a ambos. Pero te voy a enseñar una manera de darte cuenta, ¿ya? O sí, de que nos demos cuenta qué valor tomar. En este caso, digamos que tenemos, no sé, 3 raíces positivas. Volumen 1 molar, no sé, que sea 0,0, no sé, 2. El volumen molar, en este caso 2, que sea 0,0137. Y el volumen molar 3, la tercera raíz, en este caso, fíjate que sea 2,7. Me estoy inventando, obviamente, ¿no? Me estoy inventando. Serían litros por cada mol y litro por cada mol. Imaginemos que este gas, ya, sea, no sé, sea helio, ya, me vale gorro, que sea helio. ¿Dónde yo reemplazo esto para ver cuál de estos es el resultado? Porque los 3 no necesariamente van a ser el resultado. Fíjate la ecuación de Van der Waals y dónde hay una resta. ¿Y cuál es esa resta? Dime, por favor. El volumen molar menos la constante B. Exacto. Entonces, aquí la condición de la ecuación de Van der Waals, condición, ¿ya? Es esta, que el volumen molar real menos la constante B, ¿qué número tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Porque si este resultado fuera negativo, este fuera positivo, positivo por negativo, negativo, ¿puede ser negativo, sí o no? No. No. ¿Temperatura puede ser negativa? No.
No. Entonces, a la fuerza, esta diferencia de volumen molar menos B, ¿qué tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Exacto. Entonces, esto siempre debe ser positivo. No puede ser jamás de los jamases negativo, porque si te sale negativo esa resta, ya nos hemos tirado. Entonces, como estamos diciendo que es helio en este caso, haremos la prueba. Volumen molar dice 0,024 menos la constante B 0,0237. ¿Que esto es positivo o negativo? No, 0,02 es. Positivo, Inge. Positivo. No es 0,24, es 0,02 nada más, porque es litros por cada mol. Negativo. 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 Este es negativo. Vamos con el siguiente. 0,0137 menos 0,0237. ¿Negativo o positivo? Negativo. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, fíjense acá, en el último. Volumen molar 2,7 menos 0,0237. ¿Es negativo o positivo? Positivo. Ahora, Inge, nos ha dado tres volúmenes reales positivos y enteros. Deberían ser las respuestas. Sí, teóricamente. Pero reemplazando en la condición, ¿cuál de estos tres sería el o los resultados válidos para la ecuación de Van der Waals? Volumen molar. El último. Positivo. El último, ¿no ves? Es positivo. Exacto. Este para nosotros sería considerado como la respuesta. ¿Y los otros dos serían considerados como respuestas, sí o no? No. No. Y no. Perfecto, changos. Perfecto. Hasta este punto, algo que no hayamos entendido, por favor. ¿Amenazos? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, chicos? Inge, un compañero pregunta si salen dos positivos, ¿cuál sería la respuesta? A los dos en ese caso serían positivos, hermano querido. Gracias, Inge. Eduardo, perdón, es que no tenía activado el chat, es que como estoy pasando desde mi laptop, mil disculpas. Sí, en este caso, Eduardo, y para todos, si hubieran dos positivos, los dos son considerados como respuestas. ¿Ya? Eso sería, por favor. ¿Alguna dudita más, muchachos? ¿Nada? Ya. Nada de nada, changos. ¿Seguros? ¿100% seguros? Sí, que está llama. claro. Inge, una preguntita. Usted se ha guiado. Esa reglita que nos ha dado, es para que la ecuación cumpla cero, ¿verdad? Y digamos, ¿qué pasa si los dos factores de la ecuación de arriba, digamos, el primer factor nos da negativo y el segundo negativo? Y ¿Cuál factor? No te entiendo, Pepito. A ver, una vez más. no, perdón, me he confundido. Perdón. Sí, ahora sí he entendido. ¿Ahora sí, seguro? Sí.
Ya. Eso podría pasar si esto sería resta, ¿no? Lo que tú me dices, creo, si es que te estoy entendiendo bien. Sí, si eso fuera resta y el otro, si eso fuera negativo y el de al lado igual fuera negativo. Pero en este caso, este valor nunca va a ser negativo, ¿no? El de la presión más A sobre el volumen molar al cuadrado no puede ser negativo nunca, ¿no, papito? Sí, ya me ubican. Gracias. Sí. Está bien, papito. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nadie más. Les propongo lo siguiente. Ya han llegado para arreglar mi internet. De verdad, les podría mostrar. Estoy compartiendo internet desde mi celular. Me he comprado así 1 giga para darles clases el día de hoy. Y de verdad. ¿Será que mañana nuestra clase es de 8 a 10? Pues yo no me hago de problema. ¿Qué les parece si mañana pasamos de 7 a 10 de la mañana y hacemos ejercicios? Esto es teoría. Hasta aquí muere toda la teoría de, ¿cómo se dice?, de gases reales. Lo que nos faltaría serían problemas nada más. Depende de ustedes. Está bien, Inge. Sí, está bien. Muy bien.